Noticentro 1, CMI. En riesgo de desalojo, Distrito ofrece ayudas a 1.000 familias que se tomaron terreno en Ciudad Bolívar, pero no las aceptan. Robo masivo en alimentador de Transmilenio. 20 personas fueron amenazadas con armas de fuego por 6 delincuentes encapuchados. Hablan las víctimas. Es inminente otro pico de contagio, advierte secretario de Salud. Alerta por violencia contra la mujer. Van más de 500 feminicidios en el año. Más de 10.000 mujeres son víctimas de abuso sexual. Hallan fosa común en el Cerro de las Tres Cruces, en Medellín. Desmantelan megalaboratorio de explosivos en Timbiquí, Cauca. Niño herido en ataque sicarial en Cali. Por estar jugando con un amigo, joven cae y muere desde el puente Pumarejo. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En riesgo de desalojo están las 1.000 familias que hace 72 horas se tomaron un terreno en Ciudad Bolívar. El distrito ya les ofreció subsidio de vivienda, albergues, pago de arrendamiento por 3 meses, pero las propuestas no han sido aceptadas. Natalia, muy buenos días. ¿Por qué? ¿Qué dicen las familias? Luisa y televidentes, buenos días. Pues estas más de 1.000 familias que permanecen acá en este terreno de Ciudad Bolívar, lo que dicen es que no cuentan con vida crediticia, por ejemplo, para solventar créditos después de que culmine este subsidio de vivienda que les puede llegar a dar la Secretaría del Hábitat. También aseguran que no tienen trabajo para pagar arriendos. Estas personas lo que siguen pidiendo es vivienda gratuita. A esta hora aquí en este sector del barrio Villa Gloria de la localidad de Ciudad Bolívar, pues ya hace presencia la Personería de Bogotá, gestores de convivencia, para intentar hacer una caracterización de estas personas y así ver cuáles pueden aplicar para estas ayudas y para estos subsidios. Pero puntualmente vamos a hablar con uno de estos líderes que hace presencia aquí a esta hora. Cuéntenos ustedes qué siguen pidiendo, qué llamado le siguen haciendo al distrito. Primeramente, buenas tardes. Solicitamos que se sienten las diferentes entes de control, tanto distrital como nacional, para escuchar nuestras solicitudes. Estamos en la miseria, muchas personas son aquí desplazadas y vulnerables. No contamos con el mínimo vital, no contamos con una vivienda. Y lo que solicitamos es que por favor atiendan la solicitud de una vivienda digna para más de 1.500 familias que están establecidas en este refugio humanitario. No vamos a invadir ni nos vamos a quedar con este predio. Solamente necesitamos ser escuchados y que nos ayuden un poquito más debido a la condición vulnerable que se encuentra la mayoría de la población aquí representada. ¿Por qué no aceptar un subsidio de vivienda? La mayoría de personas que están aquí no cuentan con un trabajo. Por lo tanto, no pueden tener una cuota inicial para una vivienda, no pueden solicitar un subsidio que es a través de la caja de compensación y mucho menos va a poder solicitar un crédito con el cual va a acabar de pagar su vivienda. Entonces por eso la solución que da el Hábitat no es viable en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Hablamos esta mañana con la Secretaría del Hábitat y nos ha dicho que van a seguir con los diálogos, pero de no llegar a ningún acuerdo no descartan que haya un inminente desalojo. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia, pero también sobre las 12 del mediodía hablaremos sobre un robo masivo que se registró en las últimas horas en el norte de Bogotá. Y es que 20 pasajeros de un bus alimentador de Transmilenio fueron víctimas de 6 sujetos que armados se subieron violentamente a este bus y los despojaron de todas sus pertenencias. Simultáneamente en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá, las autoridades capturaron a 3 delincuentes que también robaban a pasajeros, pero esta vez en un bus del SITP. Los ciudadanos comúnmente piden que las autoridades hagan un mayor control, no solo en los buses, sino también en las estaciones del sistema. Más adelante ampliaremos esta información. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias. Y es inminente un rebrote de COVID-19 en el país, así lo aseguró el secretario de Salud de Bogotá. Stick, muy buenos días. ¿Qué más dijo el secretario y qué medidas se van a tomar? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues el secretario de Salud, Alejandro Gómez, ha hecho un llamado a toda la ciudadanía a cuidarse y para prevenir el segundo pico de contagio que se daría en los próximos meses. Ha dicho él que es inminente. Por eso lanzaron hoy una campaña que se llama DAR. Consiste en detectar, aislar
y reportar en la aplicación Coronab los síntomas. Toda persona que en este momento presente algún síntoma gripal, como por ejemplo mucosidad, estornudos frecuentes, fiebre mayor a 37.5 grados o problemas respiratorios considerables, debe quedarse en casa. Así sea un empleado, pues sus jefes deben darle el permiso de 15 días, así no le hayan hecho la prueba de COVID-19. La posibilidad de un segundo pico en la ciudad de Bogotá es muy alta. Hagamos lo que hagamos, estamos esperando un segundo pico. Si lo tienen en otras partes del mundo, lo lógico es que nosotros también tengamos. Hombre, antes estábamos guardados en casa y hoy estamos en la calle, hoy estamos trabajando. Las enfermedades respiratorias pues se comunican así, de modo que el segundo pico probablemente viene, pero el cómo lo manejemos es lo que se determina a través de la estrategia. Las cifras en este momento son preocupantes en Bogotá. Se habla de que en la capital del país ya se han contagiado 257.679 personas y han fallecido al menos 6.568 capitalinos. En el país las cifras también son más de 784.000 contagiados y han muerto más de 24.000 personas. Los nuevos casos registrados más recientes de COVID-19 son 6.731 en Colombia. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 1.560, Antioquia con 1.221 casos y Valle con 540. La nueva cifra de fallecidos fue de 176, de los cuales 165 decesos fueron de días anteriores. Las muertes se registraron en Bogotá con 45, Antioquia con 1.221 y Valle con 540. Bogotá sigue siendo epicentro del brote por COVID-19. Son 257.679 contagiados. Antioquia tiene 107.331, Atlántico 66.862 y Valle del Cauca 58.588. La cifra de recuperados aumentó con otros 11.476 para un total de 662.277. Ayer se procesaron 38.422 pruebas. Colombia suma hasta hoy 784.268 contagios y 24.746 muertes. 11:07 de la mañana y hay alerta por la cifra de violencia que reveló Medicina Legal en las últimas horas. Preocupa la cifra de homicidios. En este momento se habla de 6.789, de los cuales 527 pertenecen a feminicidios en el país. Bogotá es la ciudad epicentro de la violencia. También se habla de violencia interpersonal. Son 39.822 casos, donde las mujeres víctimas son 13.014 y los delitos por violencia sexual son 11.775, donde las mujeres representan la mayor cifra con 10.032. Desde la Secretaría de la Mujer han hecho un llamado a denunciar cualquier tipo de agresión a todas las mujeres. Las mujeres necesitan saber que cuentan con nuestros servicios de orientación jurídica y psicosocial de la Secretaría de la Mujer. También que las comisarías de familia y la Fiscalía General de la Nación están listas para recibir sus denuncias. Si estas dos instituciones consideran además que la mujer está en riesgo de feminicidio, están las casas refugio de la Secretaría Distrital de la Mujer para acoger a las mujeres y a su núcleo familiar menor de 18 años. Las mujeres entre los 18 y los 25 años son las víctimas más vulnerables en este momento. Más adelante vamos a ampliar estas tres importantes noticias, Luisa. Así es, Stig, muchas gracias. Y precisamente a esta hora en Medellín, un grupo de mujeres protestan por la violencia de género. Durante este año se han registrado más de 90 feminicidios en Antioquia. Yossi, muy buenos días. ¿Qué dicen las mujeres? Hola Luisa y televidentes, buenos días. A las 11:09 de la mañana estamos desde la Plaza Botero en el centro de Medellín, en donde les quiero mostrar este círculo que ellas han hecho simbólico con los nombres de cada una de las mujeres víctimas de estos feminicidios. Aquí en este momento ellas están pidiendo justicia para cada una de ellas, pues la mayoría de estos crímenes han quedado en la impunidad. Vamos a hablar con una de las líderes. Judith, buenos días. El motivo de este plantón.
El motivo de este programa es realmente dar a conocer a la ciudadanía, porque el Estado, el gobierno lo sabe y no le importa de lo que está pasando en esta ciudad, y todos nos hacemos los de los ojos tapados, no vemos nada, no vemos sino nuestros problemas, pero los problemas de esta ciudad y de este país son absolutamente aberrantes, dolorosos, y además parece que no hubiera gobierno. Bien, Judy, muchas gracias. Ella es una de las líderes que han llegado hasta acá, hasta este plantón. Recordemos que en el departamento de Antioquia, según cifras de las autoridades, son 95 feminicidios los que han transcurrido en este año 2020, y de ellos 17 han sido en la capital antioqueña y 9 en la subregión del Nordeste. El caso más reciente es el de la niña Angeli, de 14 años, quien además su cuerpo fue profanado de la tumba al cementerio el pasado fin de semana. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, también en las últimas horas, que tiene que ver con estos temas de muerte e impunidad, el CTI de la Fiscalía realizó la exhumación en un lugar conocido como el Cerro de las Tres Cruces, que además es turístico y deportivo aquí en Medellín. Exhumó el cuerpo de un menor de 15 años, quien al parecer había desaparecido desde el año 2018, y ya estaban sus restos óseos en esta fosa común, y pues por ahí se tiene que establecer quiénes serían los responsables de este homicidio y también de haberlo enterrado en este lugar. Más adelante, en minutos, tendremos otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y desmantelaron un mega laboratorio de explosivos en Timbiquí, Cauca. Sebastián, muy buenos días. ¿A quién pertenecía este laboratorio? Luisa, televidentes, muy buenos días. Según las autoridades, al parecer este laboratorio pertenecía a una disidencia de las FARC. También dicen que durante este operativo se logró la recuperación de un menor de 17 años que al parecer había sido víctima del reclutamiento forzado y quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Adicional a eso, durante estos operativos se logró decomisar 4 fusiles de asalto, una ametralladora, 2 lanzagranadas, y también en este laboratorio había capacidad para producir 2 toneladas de explosivos. Según también dice la Fiscalía General de la Nación, esta zona es un corredor de tránsito de narcóticos y de influencia de grupos armados al margen de la ley, utilizada para el transporte de grandes cantidades de estupefacientes hacia el mar y su posterior exportación. En otras noticias del suroccidente del país, hay conmoción en Cali, luego de que un menor de 2 años resultara gravemente herido en el barrio Marroquín, ubicado en el oriente de la capital del departamento del Valle, cuando un hombre ingresó hasta la vivienda donde se encontraba el niño y disparó contra uno de sus habitantes. En estos momentos permanece en una clínica del sur de la ciudad, con un pronóstico reservado. Según sus familiares, se encuentra estable. Y finalmente, esta mañana, en el centro de Palmira, la comunidad LGTBI realizó un plantón para pedirle a las autoridades mayor seguridad. Esto como consecuencia de la desaparición de un joven de 18 años perteneciente a la comunidad LGTBI hace 2 semanas, y también el asesinato de 2 de los integrantes. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, por estar jugando con un amigo, joven cae y muere desde el puente Pumarejo en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena incautan 5 toneladas de cocaína en una operación conjunta entre la Armada Nacional y autoridades de México, Panamá y Costa Rica. Tatiana, muy buenos días. Detalles de este operativo. Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, esta operación internacional se llevó a cabo con los países de México, Panamá y Costa Rica. 5 toneladas de droga incautada, avaluadas en 180 millones de dólares. Esto se realizó en 4 operaciones diferentes. La mayoría de esta droga era transportada en motonaves que fueron interceptadas en Quintana Roo, México, Punta Mona y Corcovado, Costa Rica. En total fueron capturadas 10 personas. Simultáneamente, también un buque de la Armada Nacional interceptó una aeronave que hacía tránsito hacia México. Todas estas cosas, materiales incautados y personas capturadas, fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Y asimismo, el material incautado
Y en otras noticias fueron capturadas 11 integrantes del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Estas personas serían encargados de las extorsiones y asimismo se resalta la captura de uno de ellos, alias Kevin, que sería el responsable de la muerte de un minero en el sur de Bolívar. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tenemos más. Tatiana, muchas gracias por su información y hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, más información. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Barranquilla, un joven de 18 años cayó desde el puente Pumarejo por estar jugando con un amigo. Jorge, muy buenos días. ¿Quién es la víctima? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La víctima es un joven de 18 años de edad identificado como Juan Camilo García, estudiante de 10º grado. Residía en el corregimiento de Palermo, en jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo, en el departamento del Magdalena. Él venía en compañía de un amigo en el sentido Palermo-Barranquilla. Se iban a encontrar con una amiga que venía en sentido contrario. Cuando ya están en la zona jurisdicción del departamento del Atlántico, el joven con su amigo tratan de cruzar hacia el otro lado del puente. Sin embargo, cayó al vacío en una zona que no es agua ya, sino que es un terreno empedrado. Cayó de una altura de 45 metros aproximadamente y perdió la vida al instante. Los familiares del joven hablaron con Noticentro 1 CMI y han pedido al INVIAS una señalización más efectiva en esa zona del puente Pumarejo. En otras noticias, anoche hubo un ataque sicarial en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Una joven de 21 años murió y 2 hombres que la acompañaban resultaron gravemente heridos y se encuentran en un centro asistencial aquí del municipio de Malambo. Según han informado las autoridades, se investigan qué habrá pasado en ese lugar, pues en el mismo barrio, horas después, se registró otro ataque contra una patrulla de la Policía Nacional que adelantaba requisas en el sector. Un policía también resultó herido en ese atentado que se presentó aquí en el municipio de Malambo. 2 hechos violentos en el mismo barrio y escasas 2 horas de diferencia que investigan las autoridades por si hay relación entre los hombres en moto que dispararon contra la policía y aquellos que asesinaron a la joven y dejaron gravemente heridos a los 2 hombres. Más adelante, Luisa, retornaremos con estas noticias desde Barranquilla y Malambo. En Estados Unidos, 2 policías fueron heridos de bala durante las fuertes protestas desatadas por la exoneración de 3 agentes implicados en la muerte de una joven afroamericana. El presidente Donald Trump evitó comprometerse con una transición pacífica del poder si pierde las elecciones y la Unión Europea pidió a países reforzar medidas ante segunda ola de COVID-19, advirtiendo que es la última oportunidad para evitar confinamientos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Le dispararon a 2 policías durante las masivas y duras protestas que desató el polémico fallo que exoneró a 3 agentes blancos que participaron en la mortal redada policial que terminó con el asesinato a tiros de Breonna Taylor, una afroamericana de 26 años que era trabajadora de la salud. Solo uno de los agentes fue acusado, pero de haber puesto en peligro a sus vecinos. Los activistas de los derechos civiles calificaron la decisión como un error judicial y miles de manifestantes salieron a las calles de Louisville y marcharon durante horas pacíficamente hasta que se produjeron enfrentamientos esporádicos con la policía y se escucharon varios disparos cuando antidisturbios fuertemente armados se acercaron a disipar una multitud de manifestantes antes de la entrada en vigor del toque de queda en la ciudad más grande de Kentucky. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó comprometerse a una transferencia pacífica del poder en caso de perder las elecciones del 3 de noviembre frente a su rival demócrata Joe Biden y agregó que prevé que el resultado de los comicios termine en el Tribunal Supremo. Will you commit here today for a peaceful transfer of power after the election?
Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. I understand that, but people are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transfer of power? We want to get rid of the ballots, and we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. La Unión Europea encendió las alertas ante el recrudecimiento de los rebrotes de coronavirus en varias naciones del viejo continente. El bloque comunitario advirtió que es la última oportunidad para evitar una nueva crisis, dado que la situación supone un riesgo creciente, por lo que exigió una actuación inmediata y específica para atajar este preocupante aumento de los casos positivos en toda Europa. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la inmediata localización y captura del expresidente Rafael Correa tras ratificar su condena a 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado en el caso conocido como Sobornos 2012-2016. Además, el tribunal exhorta a la detención de otros 17 exfuncionarios que formaron parte del ejecutivo de Correa, que también han sido condenados por cohecho, ya que según la sentencia del caso recibieron coimas a cambio de contratos con diversas compañías y superarían los 7,5 millones de dólares. Colombia será una de las 17 naciones a las que Rusia le suministrará el fármaco Avifavir para tratar el COVID-19, el cual es un antigripal desarrollado en Japón y que es ampliamente utilizado para tratamientos virales. El gobierno ruso está haciendo grandes esfuerzos por tomar el liderazgo mundial en la carrera contra el coronavirus y ya está exportando sus pruebas de COVID-19 y ha cerrado varios acuerdos internacionales para el suministro de su vacuna Sputnik 5. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Segundo pico de contagio es inminente, advierte el distrito. Toman nuevas medidas en Bogotá. Aterradora violencia contra la mujer. 527 han sido asesinadas en el año. En el limbo, más de 1000 familias que se tomaron predio en Ciudad Bolívar no aceptan ayudas. Atraco masivo en alimentador de Transmilenio. Hombres armados y encapuchados roban a 20 personas. Hallan fosa común en el barrio Las Tres Cruces de Medellín. Desmantelan megalaboratorio de explosivos en Timbiquí, Cauca. Incautan 5 toneladas de cocaína en operaciones internacionales lideradas por la Armada Nacional. Por estar jugando con un amigo, joven cae desde el puente Pumarejo. 25 billones de pesos embolatados por elefantes blancos. Más de 12.000 animales abandonados en Cundinamarca. Con Luisa Tobo. Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque una mujer murió en extrañas circunstancias en Miranda, Cauca, cuando un retén del ejército detuvo el vehículo en el que iba con 2 hombres. Camilo Fajardo tiene el reporte. Camilo, buenas tardes. Fernanda, televidentes, cordial saludo. Vecinos de la vereda Guatemala, ubicada a 1 kilómetro del municipio de Miranda, al norte del departamento del Cauca, señalan que a miembros del ejército de haber disparado contra un vehículo en el que se movilizaba Juliana Giraldo Díaz, de 38 años de edad, quien falleció en el lugar después de recibir un impacto de arma de fuego en la cabeza. Este es el testimonio de uno de los testigos del hecho. Entonces yo me agaché, cuando yo me agaché ya el man empezó a tirarle al carro en sí y antes un solo pepo le pegó y fue y ¡pum! Me pegó por el lado, mira la oreja, me pegó todo esto, me dio todo esto, ¿sí? Y le pegó a la muchacha que iba delante mío. Y es que en video quedó registrado el angustioso llamado que hacía el esposo de Juliana momentos después de que ella recibiera el impacto de arma de fuego. Mire, no llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana. Ese man le pegó un tiro en la cabeza, parce, mire, ayúdenme por favor, miren, ayúdenme, no tenemos nada, Dios mío. A esta hora el CTI de la Fiscalía está en el lugar haciendo el levantamiento del cadáver. También se encuentra en el lugar altos mandos del ejército para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron estos hechos. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Popayán. Camilo Fajardo, Noticentro 1.
CMI. Camilo, muchas gracias. Precisamente hace pocos minutos el ejército reconoció el hecho en el que murió esta mujer en Miranda, Cauca, a causa de un disparo por parte de un uniformado. Noticia en desarrollo en CMI. Es inminente un rebrote de COVID-19 en Bogotá. Así lo confirmó el secretario de Salud del distrito. En la capital se refuerzan las medidas de autocuidado. Stick, muy buenas tardes. ¿Qué más dice el distrito? Luisa, el secretario de Salud ha dicho que toda persona que tenga cualquier cuadro gripal se debe quedar en casa por lo menos por 15 días. Hoy se lanzó la campaña DAR, que tiene que ver con detectar, aislar y reportar en la aplicación Corona. La reactivación de toda la economía en Bogotá traería consecuencias a corto plazo. La posibilidad de un segundo pico en la ciudad de Bogotá es muy alta. Hagamos lo que hagamos, estamos esperando un segundo pico. Si lo tienen en otras partes del mundo, lo lógico es que nosotros también tengamos. La nueva normalidad, como se ha denominado, ha dejado un panorama desalentador en algunas zonas de Bogotá. El uso correcto del tapabocas ha quedado en el olvido. Ante esta preocupante situación, la Secretaría de Salud lanzó desde hoy el Plan DAR, detectar, aislar y reportar. Se dispuso de tecnología avanzada para que los capitalinos tengan un control constante de síntomas. Desde hoy, cualquier persona que tenga el mínimo síntoma de gripa deberá aislarse y contactar a su círculo social para que esas personas también se queden en casa. Los empresarios deberán comprometerse y permitir a los empleados aislarse en casa durante al menos 15 días si presenta algún síntoma relacionado con COVID-19. La capacidad de las unidades de cuidado intensivo en Bogotá en este momento están al 52,6%. De 1.779 camas disponibles, 936 están ocupadas. Y en otra importante noticia, siendo las 12:04 de la tarde, preocupación porque ya son más de 500 mujeres violentadas y asesinadas en medio de la pandemia. En solo 8 meses de este año se confirma por parte de Medicina Legal que han sido asesinadas 6.789 personas. La cifra es alarmante y preocupa el aumento de homicidios contra mujeres, pues ya son 527 víctimas y al menos 6.260 hombres. Bogotá es la ciudad más afectada con más de 619 homicidios. Estamos además trabajando articulados con la Secretaría de Seguridad y con la Secretaría de Integración Social para analizar uno a uno los casos que tenemos identificados, para fortalecer los aspectos que sean necesarios y prevenir que estas situaciones escalen. La violencia interpersonal ya deja 39.822 víctimas en solo 240 días de este año. 13.014 mujeres han denunciado ser violentadas y 26.808 hombres. Las mujeres necesitan saber que cuentan con nuestros servicios de orientación jurídica y psicosocial de la Secretaría de la Mujer. También que las comisarías de familia y la Fiscalía General de la Nación están listas para recibir sus denuncias. Si estas dos instituciones consideran además que la mujer está en riesgo de feminicidio, están las casas refugio de la Secretaría Distrital de la Mujer para acoger a las mujeres y a su núcleo familiar menor de 18 años. Escalofriantes son las cifras por presunto delito sexual. 11.775 personas han resultado afectadas por este delito. Las mujeres son las más vulnerables, con un registro de 10.032 casos, mientras que los hombres víctimas de agresión sexual serían 1.743. Las líneas de atención para las mujeres que sean víctimas de violencia son 123, en Bogotá la 155 y en Cundinamarca la 195. Desde el occidente de Bogotá, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Y en riesgo de desalojo están las 1.000 familias que se tomaron un predio en Ciudad Bolívar. El distrito ya les ofreció ayuda de vivienda y subsidio. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con estas familias? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues a esta hora se presencian gestores de convivencia y también funcionarios de la personería para hacer una caracterización de estas personas. Pero si estas familias se rehúsan, podría haber un desalojo. Más de 72 horas completan viviendo a la intemperie las cerca de 1.000 familias que se adueñaron de un terreno privado ubicado en el barrio Villa Gloria de la localidad de Ciudad Bolívar, exigiendo ayudas del gobierno. Ante el panorama, hoy la secretaria del Hábitat respondió: vamos a iniciar el proceso de caracterización fuera del predio. Este es un predio privado, esto es muy importante y es necesario organizar todo el proceso de restitución de este predio. Aseguró que solo hay dos formas de brindarles ayuda: el subsidio de vivienda y el arriendo solidario. Ofreciendo la ruta y el acceso a la vivienda, que es una de las peticiones
y adicionalmente arrendamiento solidario como una medida de emergencia para salir rápidamente de la condición en la que se encuentran. Ofrecimos albergues e hicimos la oferta institucional de Secretaría de Integración Social para atender la población que se encuentra acá. Pero para esta población esas ayudas no son suficientes. Un subsidio que nos sirve ahorita. Digamos, ellos nos dan la mitad para pagar lo de la casa y la otra mitad, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Muchas personas acá estamos reportadas en data crédito, no podemos sacar, digamos, una cuenta en el cual, digamos, nosotros podemos pagar. Lo que pasa es que aquí nadie tiene la cuota inicial para ningún tipo de apartamento ni casa y no podemos acceder a ese subsidio. Siguen exigiendo vivienda gratuita. Nosotros aquí no nos vamos a conformar de que vengan y nos digan, ay, tome un salario mínimo vigente por un año. No, nosotros queremos una vivienda. Pues hay unos que se están yendo, pues otros los que realmente aquí estamos nos quedamos porque nosotros no nos vamos a mover, nosotros no venimos con agresividad, nosotros lo que queremos es que nos resuelvan algo. Desde el distrito han sido enfáticos en que no existe vivienda completamente gratuita. Avanzarán con diálogos y no descartan un inminente desalojo. Y en las últimas horas se registró un robo masivo en un bus alimentador de Transmilenio. Fueron 20 las víctimas de 6 sujetos armados que despojaron de todas sus pertenencias. Con armas de fuego y sin medir palabra, 6 sujetos, quienes llevaban cubierto el rostro, ingresaron de manera violenta a un bus alimentador que prestaba el último servicio en el norte de Bogotá. Los delincuentes amedrentaron y se llevaron las pertenencias de 20 personas. Me golpearon y me pusieron un cuchillo en mi cuello, pues. Las víctimas denuncian que los sujetos ingresaron desde el portal. Con cámaras para ver si podemos visualizarlos, para que nos sigan haciendo el mismo daño que nos hicieron a nosotros. Pero este no fue el único caso. Simultáneamente, en el sector de Venecia, en el sur de la ciudad, la policía capturó a 3 hombres quienes también habían robado a pasajeros, pero esta vez de un bus del SITP. Incautación de un arma de tipo revólver de fogueo con 5 cartuchos, inmovilización de un vehículo y recuperación de 8 celulares. Ciudadanos piden que se refuercen los controles en estaciones y buses del sistema. Sobre el robo en el alimentador, la policía ya analiza cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila y Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y en Medellín también un grupo de mujeres protesta a esta hora en el Parque Botero por los feminicidios en Antioquia. Yossi, muy buenas tardes. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas? Hola Luisa, buenas tardes. Han sido asesinadas 95 mujeres. Estos fueron catalogados como feminicidios, 17 de ellos en Medellín, que equivalen al 74% de la población. Los nombres de cada víctima de feminicidio en Antioquia quedaron cubiertos con flores en la Plaza Botero en el centro de Medellín. Movimientos feministas y defensoras de derechos humanos realizaron un plantón para repudiar los crímenes de las mujeres. La violencia contra las mujeres es una cuestión histórica, es una cuestión estructural a la cual el Estado, por medio de las instituciones como la educación, como la familia, la escuela, no le ha prestado atención. Hay un abuso realmente patriarcal y machista sobre la vida y las cuerpos de las mujeres. Nordeste es la subregión con la mayoría de casos. El más reciente es el de Angeli, una niña de 14 años de Segovia, quien fue asesinada y su cuerpo fue profanado en el cementerio del pueblo. Porque estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado que atentan contra la vida de las mujeres, no queden en la impunidad. En Medellín, en lo corrido de este año, se han presentado 26 homicidios. De ellos, 17 son presuntos feminicidios que equivalen al 74%. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12 y 11 del mediodía, en las últimas horas, el CTI de la Fiscalía exhumó en el Cerro de las Tres Cruces, en el occidente de Medellín, el cuerpo o los restos óseos de un menor de 15 años quien había sido reportado como desaparecido desde el año 2018. Se investiga quiénes serían los responsables de este homicidio y también de enterrarlo en esta fosa común. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI, feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Y con esa información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, desmantelan mega laboratorio de explosivos en Cauca. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Timiquí, Cauca, desmantelaron un mega laboratorio de explosivos que estaría manejado por disidencias de las FARC. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cómo funcionaba este laboratorio?
Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según las autoridades, se lograban fabricar al menos unas 2 toneladas de explosivos que a futuro serían utilizados para atentar contra la fuerza pública. En este laboratorio, que al parecer pertenecía a una disidencia de FARC, según las autoridades se lograba elaborar 2 toneladas de explosivos de alto poder destructivo. Lideradas por la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Seccional Cauca, con apoyo del Ejército Nacional y de la Armada Nacional, logran la ubicación de un importante laboratorio para el procesamiento de explosivos, elaboración de explosivos artesanales. Un menor de 17 años que había sido reclutado quedó bajo protección del ICBF. También fueron hallados 4 fusiles, lanzagranadas, entre otras municiones. En el mismo sector, en desarrollo de labores de registro, las tropas hallaron un área campamentaria en la que fueron incautadas una ametralladora, 6 fusiles, 2 lanzagranadas, una pistola, 23 proveedores y 3.713 municiones de diferentes calibres, 9 granadas de 40 milímetros. Fue incautada igualmente una embarcación, un motor de fuera de borda y material de intendencia, entre otros elementos. Según el ejército, los explosivos serían utilizados para futuros atentados contra la fuerza pública. El ejército también manifestó que durante este operativo algunas personas intentaron realizar una azonada para prevenir este tipo de operativos y también recuperar al menor que al parecer había sido reclutado por este grupo al margen de la ley. Y en otras noticias, un niño de 2 años permanece en una clínica del sur de Cali luego de haber recibido un disparo mientras se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Marroquín, en el oriente de Cali. John Alexander Mosquera, de 2 años, recibió un disparo cuando se encontraba en compañía de su familia en esta vivienda del barrio Marroquín, oriente de Cali. Mi hijo estaba aquí sentado, aquí usted ve que el tiro pegó aquí. Entonces mi hijo, para no hacerse matar, él se tira hacia acá adentro, donde estaba el niño. Entonces el niño, a verlo a él que se tiró, le llegó y lo quedó mirando. Entonces llegó el asesino y le disparó al niño por la espalda. Las autoridades investigan para determinar quiénes estarían detrás del ataque con arma de fuego que por poco acaba con la vida del pequeño. Necesitamos más protección para los niños y necesitamos que esto se haga justicia con lo que le hicieron a mi nieto. Y pues eso es lo que pedimos, que se haga justicia, que esto no puede quedar impune. El niño ha soportado 3 cirugías por daños en algunos órganos según sus parientes y permanece estable con pronóstico reservado en la clínica Valle del Lili. Y en otras noticias, en el municipio de Palmira, varios integrantes de la comunidad LGTBI realizaron un plantón para pedirle a las autoridades mayor protección y seguridad luego del asesinato de 2 de sus integrantes y la desaparición de un joven de 18 años que ya cumplió 2 semanas sin lograr su respectiva ubicación. Le están pidiendo además que le garantice protección a las mujeres transgénero que se desempeñan como trabajadoras sexuales. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y muere un joven al caer del puente Pumarejo mientras jugaba con un amigo en las barandas de la estructura. Jorge, muy buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La víctima es un joven de 18 años de edad que cursaba 10º grado de bachillerato. Dagoberto García, padre del joven Juan Camilo García, quien murió al caer de una altura de 45 metros del nuevo puente Pumarejo, dijo que su hijo perdió la vida mientras saltaba. Muerte trágica por no haber una seguridad en esa parte del puente donde hace la división que coge para el puerto. Ahí no hay nada seguro, no hay una malla que impidan a los jóvenes hacer estas travesuras y comienzan a saltar y perdió mi hijo el equilibrio y se fue al vacío. Contó el papá del joven que su hijo acostumbraba a hacer actividad deportiva todas las tardes. Él estaba con un amigo que se iban a encontrar con unas amigas. Él acostumbraba a salir a trotar a esa hora. El joven fallecido había salido de Palermo cuando se produjo el accidente. Ellos venían normal y como la joven estaba en el carril contrario, ellos venían de Palermo para Barranquilla y la amiga de ellos iban por el carril contrario. Entonces ellos se quisieron pasar, el amigo de él pasó, pero él no alcanzó, él se fue en el vacío. El padre de Juan Camilo pidió al Invías instalar una malla de seguridad que impida las maniobras de jóvenes en la zona en que murió su hijo de 18 años de edad. El joven Juan Camilo García fue sepultado en el corregimiento de Palermo. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.
Jorge, muchas gracias. Y hay indignación entre las autoridades por el abandono masivo de animales en el departamento de Cundinamarca. Más de 12.000 mascotas han sido abandonadas en medio de la pandemia. En medio de la pandemia por el COVID-19 ha aumentado el abandono de animales en el departamento de Cundinamarca. 12.430 animales abandonados en solo 6 meses del año. Quiere decir que en promedio cada día 69 mascotas son abandonadas por seres inhumanos. El abandono también es una forma de maltrato y por eso invitamos a los alcaldes y comandantes de policía de los 116 municipios de Cundinamarca para que seamos más estrictos en las medidas y en los controles para prevenir el abandono y el maltrato en sí de todos los animales que tenemos en nuestro departamento. La inhumanidad es protagonista y las víctimas son estos inocentes cachorros. Estos son los municipios donde más están abandonando mascotas. Soacha registra 1.200 abandonos, Sesquilé 600, Simijaca 200, Tena 200, La Mesa 147, Tocancipá 115, Topaipí 100, Biota 100 y La Vega 80. Los invitamos para que hagamos más jornadas de adopción, de concientización y por supuesto de cuidado animal. En Bogotá se conoció la conmovedora historia de 2 perritos, Osito y Pudín, que regresaron al CAI de Villas de Granada luego de que se extraviaran tras los hechos vandálicos del 9 de septiembre. Las denuncias por abandono se pueden... Con esa información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, incautan 5 toneladas de cocaína. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Contraloría General lanzó un registro con plazo hasta el 17 de octubre para que alcaldes y gobernadores reporten obras inconclusas. Sin embargo, a la fecha no hay ningún reporte. Estos elefantes blancos le han costado al país más de 25 billones de pesos. En el país, los famosos elefantes blancos ya superan los 1.400 proyectos. Por estas obras inconclusas se han perdido cerca de 25 billones de pesos. Desde el pasado 17 de julio, la Contraloría General abrió el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, en el que gobernaciones y alcaldías debían reportar la identificación de estos proyectos. Sin embargo, la fecha límite de este reporte es el 17 de octubre y a hoy no hay ningún registro. Aquellos funcionarios que no reporten y tengan en su inventario una obra inconclusa serán sancionados después de haber hecho una evaluación de esa no justificación de registro a través de nuestro proceso sancionatorio fiscal. Algunos de los proyectos más demorados han sido la construcción del establecimiento penitenciario de Yamural, acueducto de Yopal, Hospital del Norte de Medellín y la unidad materno-infantil en Neiva. O como este, en Bogotá, un centro de atención prioritaria que lleva 9 años sin terminar. Esto es la vergüenza más grande que tiene Antonio Nariño en cuanto a obras de infraestructura se refiere. Cerca de 4 administraciones no han logrado poner en funcionamiento este centro hospitalario. Desde la Contraloría hacen un llamado a los entes estatales para que reporten los elefantes blancos que tanto sobrecosto han generado en el país. Autoridades incautan 5 toneladas de cocaína en operaciones internacionales lideradas por la Armada Nacional. Tatiana, buenas tardes. ¿Hay capturados por este operativo? Luisa, televidentes, buenas tardes. Sí, son 10 los capturados. La mayoría de esta droga era transportada en motonaves. La droga fue incautada en el desarrollo de operaciones de la Armada Nacional con autoridades de México, Costa Rica y Panamá. Incautamos durante las últimas horas más de 5 toneladas en 4 operaciones diferentes, 2 en el Caribe y 2 en el Pacífico, por un valor aproximadamente de 180 millones de dólares. Parte de la droga era transportada en motonaves que fueron interceptadas en Quintana Roo, México, Punta Mona y Corcovado, Costa Rica. 10 personas fueron capturadas. Por otro lado, un buque de la Armada Nacional de Colombia logró detectar una aeronave que iba en tránsito por el Mar Caribe en ruta hacia México. Allí las autoridades mexicanas lograron la detección y neutralización de esta aeronave en Chiapas. El material incautado y los capturados de diferentes nacionalidades fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Las operaciones adelantadas por la Armada han dejado a la fecha la incautación de 207,3 toneladas de clorhidrato de cocaína y más de 37 toneladas de marihuana.
Y en otras noticias, en medio de la operación Vulcano, en el sur de Bolívar fueron capturados 11 integrantes del Clan del Golfo. Estas personas serían los responsables del tráfico de estupefacientes en la zona, las extorsiones y asimismo de cometer asesinatos selectivos. Entre las capturas se resalta la de alias Kevin, quien sería el responsable del asesinato de un minero en días pasados en el sur de Bolívar. También entre las capturas está alias Carlos Camaño y alias el Profe, padre e hijo, quien estaría a cargo de liderar esta banda. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!